De vuelta cuando faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Hemos tenido que anticipar un poco nuestro horario de programación y es básicamente porque hoy se celebra una fecha de luto en el calendario español. Hoy es 11M, 11 de marzo, como sabrán, y a las 12 del mediodía está toda la ciudad de Torrevieja convocada a las puertas del ayuntamiento para un minuto de silencio y rendir homenaje a las 193 víctimas mortales y los más de 2.000 heridos que tuvieron lugar y que fallecieron en aquel fatídico 11 de marzo de hace ya algunos años. Hoy se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Es por ello que hemos tenido que anticipar nuestra entrevista con nuestro siguiente invitado, que no es nada más y nada menos que el señor alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, al que damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días, alcalde. Muy buenos días y encantado de estar con vosotros estos minutos. Y agradecido también por adelantar. Evidentemente había que la actualidad manda y es cierto que hoy es un día importante y hay que demostrar que la sociedad española sigue firme frente al terrorismo. Y esto, pasen los años que pasen, es importante demostrarlo. Pero hoy venimos a hablar con el alcalde para uno de los síntomas que podemos decir que para saber cómo está el termómetro de nuestra democracia, muchas veces es, y saber si es que goza de buena salud, es que nuestros dirigentes políticos un poco, si me dejan la expresión, rindan cuentas con el pueblo, porque al fin y al cabo están dando un servicio público y muchas veces nos gusta saber de primera mano en qué situación estamos. Lo hemos hablado un momento a micrófono cerrado, señor alcalde, tenemos muchísimos proyectos en Torrevieja, abiertos, muchos frentes, y se está transformando. La ciudad se está transformando con muchos puntos neurálgicos y nos gustaría ir punto por punto para saber un poco y informar a la ciudadanía en qué situación nos encontramos. Evidentemente, lo que más nos llama la atención, dado que estamos aquí cerca del centro, es nuestra zona portuaria, donde sabemos que ya en muy breve tiempo va a haber una primera apertura porque se va a ir abriendo por zonas. ¿En qué situación está ahora mismo las zonas del puerto? Bueno, la última información reciente nos comunicaron de la empresa concesionaria, que saben que es el centro de ocio. Está previsto para finales de abril su apertura. La última información que nos facilitaron, que querían llegar a Semana Santa, pues lleva un poco de retraso. Al final siempre hablamos de que las administraciones nos retrasamos todos porque una obra de esta envergadura es muy compleja, ¿no? Pero como te decía, el centro de ocio a priori estará para finales de abril, los primeros días de mayo puesto en marcha. De hecho, en paralelo a esta inauguración, nosotros queremos tener tres aspectos o tres espacios circundantes al centro de ocio. Me refiero al paseo que va por el Cantil del Muelle, es decir, que va a permitirnos pasear junto al mar. La intención es que esté finalizado para lo que es esos primeros días que hemos hablado de mayo, en paralelo a esa inauguración, igual que el Muelle Mínguez. En este caso, el acabado del entorno más cercano al centro de ocio se demore un mes más. Hablamos ya de finales de mayo, junio. Y sobre todo también el recinto de la feria, la intención es que esté finalizado para abril, mayo, ¿no? Lo que estamos hablando con la Asociación de Feriantes es que ahora ellos van a hacer la Semana Santa en el Parque Antonio Soria y al finalizar la Semana Santa, es decir, para esos primeros días de junio, la intención es que ya estén reubicándose en el recinto del puerto para desplegar toda la feria, esta sí, en perfecto estado de revista, ¿no? Y de ahí también a lo que serán los primeros días de junio nos gustaría, vamos con muchísimo retraso, pues licitar lo último que nos queda ahora mismo, que son lo que es la construcción y la colocación de las casetas de los empresarios artesanales, los hippies, los hippies tradicionales, claro. Tradicionales. Será casi imposible que podamos llegar en su totalidad, pero bueno, creemos que se pueden poner en la licitación, en este caso reducciones de plazo, hasta que lleguemos a concretar. De hecho, yo no me he podido reunir todavía con las asociaciones, con dos de las asociaciones existentes para concretar todos estos aspectos, ¿no? En paralelo a todo ello estamos ya ultimando las dos ordenanzas que van a regular absolutamente a los feriantes por un lado y a los hippies por otro, que también es muy importante porque se ha hablado mucho, es decir, al final tenemos que actualizar nuestras ordenanzas, hay que adaptarse también al entorno porque al final hay un centro de ocio que va a estar aperturado constantemente y la oferta tiene que ser totalmente conjunta, ¿no? Y lo que sí que te puedo adelantar es que en principio y a priori nosotros manejamos que para el próximo verano, y cuando hablo próximo verano será a lo largo del mes de junio,
estaría todo el entorno de ocio finalizado y por lo tanto ya ha aperturado gran parte de lo que es la dársena portuaria. El dique de Levante, te avanzo que en principio, como se había trazado a finales de este mes de marzo, la última semana es cuando pretendemos habilitarlo y ponerlo en funcionamiento, lógicamente, en su plenitud. Esto es importante que nadie se lleve a engaño porque cuando hablamos de plenitud me refiero desde el centro de ocio hasta la punta del faro. Sí. Desde el centro de ocio hacia la confluencia del Paseo Juan Aparicio, es decir, lo que será la entrada, la rampa de acceso con el monumento al hombre del mar, ese sí que se demorará para final de año. ¿Por qué? Porque ahí es donde, bueno, yo creo que algunas imágenes los ciudadanos la habrán podido ver, es donde vamos a generar un espacio de esparcimiento, hay unas fuentes públicas, debajo de esa pasarela va, en este caso, todo lo que tiene que ver con los servicios del entorno portuario, es decir, los centros de transformación, las conexiones tanto de agua como de luz, y luego sobre todo también un espacio que es muy importante para el entorno, como son unos aseos públicos para dar uso. Eso lo pretendemos terminar ya cara para final del año. Lo que sí que podemos afirmarte es que habrá una primera entrega, como te digo, a finales de abril. En mayo, junio nos vamos a ir incorporando al ayuntamiento y para final de año estará toda la dársena portuaria, esto sí, finalizado en su totalidad, desde, para que lo entendamos, desde la puerta del Bahía tradicional hasta lo que es el cantil del muelle, poniendo en valor el muelle Mínguez, que es uno de los elementos ahora mismo que mayor complejidad ha tenido, porque al final quien ya empieza a ver alguna de estas cosas desde fuera, y algunas asociaciones que nos han acompañado en algunas visitas que nos han solicitado, el muelle Mínguez sale debajo de esa gran rampa de acceso a la zona de ocio. Sí. Cuando nos colocamos enfrente del casino podemos ver una rampa que ha empezado a unir el espacio de la calle con el centro de ocio que se encuentra en planta elevada de primera planta, ¿no? Bueno, debajo de esa gran rampa está el muelle Mínguez y es un proyecto que, como te decía fuera de micro, es muy complicado, es un puzzle que hay que entrelazar, son empresas distintas de trabajo. Claro. Ahora mismo hay más de 40 empresas distintas trabajando en el puerto. ¿Por qué? Porque ya hay muchas de las subcontratas, es decir, las franquicias y las marcas que se van a implantar están realizando la adaptación de sus locales internos, al mismo tiempo que el centro de ocio termina su parte de obra y nosotros, el ayuntamiento, con las 3 mercantiles que ahora mismo están trabajando allí, la del dique de Levante, la del recinto de feria y lo que es el muelle Mínguez, pues todas confluyendo, al final molestándose una a la otra, ¿no? Es decir, hacemos reuniones semanales que es de planificación y es, la verdad, muy costoso y muy difícil hacerlo, lo estamos consiguiendo, y en paralelo a todo esto me dejo para el final las obras de adaptación de Agamet, que es la cuenca de pluviales de Rambla Juan Mateo, que actualmente tenemos cortada, en este caso un tramo de Ramón Gallú, porque estamos entrelazando y mejorando la capacidad de la cuenca también que baja por María Parodi, para que todo eso termine en las grandes infraestructuras que ya se han hecho, en la inversión de casi más de 3 millones de euros, en el soterramiento de esos cajones de 1,5 metros, y que son los que en principio y a priori harán que tanto María Parodi como Rambla Juan Mateo, esas imágenes históricas ya desaparezcan y todo eso esté por debajo, es decir, que no tengamos esos episodios de lluvia que en este caso también, pues esa finalización de las obras de la zona portuaria, pues no debemos de tener agua por encima, salvo que sean pues cifras que rebasen las previsiones, que lógicamente pues eso los ingenieros ya calculan. Ya lo tendrán calculado. Sí. Es verdad que aquí siempre decíamos que bueno, nos llovía poco, 3 veces al año. Esto ya está cambiando y estamos recibiendo lluvias y muy buenas además, sin queja ninguna, pero hay que adaptarse. Lo que sí es verdad es que, como bien dice alcalde, en el recinto del puerto, pues ahora las marcas están con su implantación de sus propias tiendas, más las obras. Es verdad que todo esto ha conllevado a que la ciudad de Torrevieja se haya tenido que armar de paciencia, porque el resultado va a ser bueno, por supuesto, pero es verdad que en este momento podríamos incluso felicitar al pueblo de Torrevieja porque las obras se extienden casi siempre, más de lo que queremos, pero el resultado va a merecer la pena. Otra obra que me gustaría hacer hincapié, aunque esta ya es más lejana del centro, es el gran parque urbano, que estamos haciendo en el Alto de la Casilla. Bueno, aquí tenemos un centro que además, viendo las fotos que las pueden comprobar en todas las plataformas y en nuestras redes incluso, es bastante ambicioso este parque que tenemos por delante. Y además está todo pensado pues para el ocio con los más pequeños y el ocio familiar. ¿En qué situación nos encontramos con esta obra? Bueno, te refieres al Parque del Alto de la Casilla. Correcto. Actualmente está en licitación. Nos queda aproximadamente, creo que eran 8 días para la finalización del plazo para que las mercantiles presenten ofertas y, bueno, en el momento que finalice, el día siguiente se estarán baremando.
Yo calculo que probablemente a lo largo del mes de abril pues tengamos un adjudicatario ya y por lo tanto si no hay recursos, algo que puede suceder, pues nuestra intención era empezar las obras lógicamente en el mes de mayo porque tienen 9 meses, perdón, de ejecución de obra. La intención es que este nuevo pulmón verde y a la misma vez un parque infantil pueda estar disponible como comprometí para las próximas elecciones. Esto surge, Josep, y es algo que me gusta explicar porque hay gente, y hay ciudadanos que se preguntan, pero ¿cómo vamos a gastar 11,9 millones de euros en un parque infantil? Y yo siempre lo intento explicar de la siguiente manera. Cuando realizamos y construimos el Parque de la Siesta, un parque que históricamente algunos oyentes se acordarán que ha tenido una problemática que viene de la época del gobierno del pentapartito, donde se paralizaron las obras, donde se dijo y se acreditó tantas cosas negativas que hicieron que ese parque jamás se acabara, ¿no? Cuando conseguimos acabarlo y ponerlo en marcha, ha supuesto un cambio muy grande en la ciudad de Torrevieja. De hecho, yo creo que los ciudadanos, ese concepto de parque público, vieron que se puede elevar a una magnitud mayor, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues es un espacio verde, es un espacio que combina instalaciones deportivas, es un espacio donde los jóvenes tienen un ocio, como es ese Punt Track, y es un espacio donde encontramos pues probablemente la zona infantil más grande que dispone la ciudad de Torrevieja, ¿no? ¿Qué nos ocurrió a algunos padres cuando empezamos a ser usuarios del mismo? Pues que nos dimos cuenta que era totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque no solo viene gente de la ciudad de Torrevieja, sino que viene gente de los lugares más cercanos. Es decir, lo que muchos torrevejenses veníamos haciendo hace muchos años. Es decir, no tenemos unas zonas infantiles en condiciones porque faltaban ponerlas en condiciones. Ahora que las hemos puesto en condiciones, pues son escasas, ¿no? Bueno, y ahí recogí muchísimas peticiones de padres diciendo, es que Torrevieja se está haciendo muy grande, ¿por qué no tener un espacio como Valencia, en su capital, que tiene un parque Gulliver, o en Alicante está otro espacio de este tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar en reconvertir el proyecto turístico del Alto de la Casilla, porque era un mirador turístico donde principalmente no teníamos una afección o una intención para poner un añadido más a ese proyecto, ¿no? Y ahí fue donde surgió efectivamente que de los 45.000 metros cuadrados que tiene este espacio, pues 30.000 se podían destinar a hacer un espacio, de servicio totalmente nuevo, muy centrado, porque la urbanización Aguas Nuevas prácticamente pues está no lejana del centro de la ciudad de Torrevieja, claro. Está muy bien comunicada con la Nacional 332, con la CV 905, es decir, es un lugar que permite que la gente de todos los espacios, urbanizaciones de la ciudad llegue, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a ser optimistas, vamos a ser exigentes, ¿por qué no hacer un Gulliver en la ciudad de Torrevieja, ¿no? Y es al que recuerda justamente al parque Gulliver de Valencia. Sí, porque todos los elementos que se han estructurado, es decir, al final el Parque de la Siesta tiene un elemento infantil en una superficie de, en concreto, 400 metros cuadrados. Aquí vamos a encontrar 37 espacios como el Parque de la Siesta. Y esto es importante porque te va a permitir interactuar aproximadamente entre 300 y 350 niños al mismo tiempo. Claro, esto dimensiona absolutamente una oferta que la ciudad de Torrevieja no teníamos a disposición, ¿no? Y construir 37 elementos de parques infantiles exclusivos para la ciudad de Torrevieja con temáticas de la ciudad de Torrevieja. Vamos a encontrar las salinas, vamos a encontrar el parque natural, vamos a encontrar una parte muy importante de lo que es nuestra tradición marinera. Es decir, los elementos que en concreto valen aproximadamente entre 6 y 7 millones de euros se van a construir con unas dimensiones elevadas. Por ejemplo, la torre principal del faro, que va a ser una reproducción de nuestro faro, tiene aproximadamente casi 14 metros de altura. Imaginemos colocarnos en lo que es el Alto de la Casilla, que ya de por sí tiene una vista espectacular, ya es alto, claro. Que podamos subirnos a 14 metros. Bueno, pues esos elementos son elementos lógicamente muy costosos. ¿Podríamos haber hecho un parque convencional? Sí. Creíamos que había que generar en la ciudad de Torrevieja algo que no tiene nadie, y que de alguna forma creo que va a ser pues otro gran cambio como lo fue el Parque de la Siesta, y ese es el dimensionamiento que estamos pensando, Josep, que ahí es donde quiero acabar, para el resto de zonas verdes de la ciudad de Torrevieja. Es decir, al final esto es un modelo que ha venido para quedarse, que si los ciudadanos siguen teniendo tal buena aceptación, pues nuestra responsabilidad es que vayamos adaptando esos lugares de cercanía con este tipo de elementos, ¿no? Responde también, es necesario las zonas de ocio, las zonas verdes, pero también puede ser que responda igual que el Parque de la Siesta, que doy fe de que tiene mucho éxito porque casi siempre está lleno, es un parque que suelo frecuentar, y este parque que se va a empezar responde también a esa necesidad
de los ciudadanos de Torrevieja, de las urbanizaciones, de las afueras, que piden también infraestructuras más allá del centro del pueblo, que el ayuntamiento también tiene que responder a aquellos ciudadanos, lógicamente. Sí, además estamos ubicados en una zona muy demandada en este ámbito. Ahora mismo estamos haciendo también el parque del sector de aguas nuevas, en concreto es el que está contiguo a la Nacional 332, que era también otra de las grandes reivindicaciones, como también son los dos parques y zonas verdes de Cortes Valencianas, ¿no? Al final estamos hablando de todos los vecinos de la zona de Avenida de la Mancha. Su gran reivindicación era el parque de Cortes Valencianas, que como te avanzo, pues si todo va bien, lo vamos a terminar para este verano. Y ahí es cierto que es una balsa de laminación o es un tanque de tormenta de recogida de aguas pluviales para que la cuenca de Cortes Valencianas pues la podamos canalizar. De hecho, también han visto los ciudadanos que hemos tenido que desviarnos en Cortes Valencianas durante un tiempo, y ese desvío es porque hemos hecho la conexión con todas las infraestructuras de pluviales que se han hecho en los últimos 5 años en el polígono industrial Casa Grande o el parque empresarial. Y luego la otra gran parte, que será la segunda fase, que yo espero antes de final de año iniciar, que será la otra zona verde de Cortes Valencianos, un poquito más arriba de la Avenida de la Mancha, ¿no? Estamos hablando de que en este espacio van a confluir pues esas demandas ciudadanas de cercanía, pero sobre todo también las del entorno. ¿Por qué? Pues porque al final la zona urbana, el centro histórico, pues adolece de estos espacios y tenemos que tener en la cercanía pues lugares a los cuales podemos comunicar fácilmente. Claro. De hecho, va a tener un aparcamiento que finalmente creo que lo vamos a dimensionar a 250 coches, pero una línea específica de comunicación que une el norte y el sur del municipio tendrá parada en el parque para que también podamos ir a este pulmón por el autobús urbano y claro, no necesitemos coger. Y luego hay otro de los aspectos que también hemos destacado. Al final se van a hacer una plantación de casi 12.000 plantas arbústeas y creo que eran 600 nuevos árboles. Al final también queremos que este espacio, que actualmente es un espacio que no tiene ningún tipo de arbolado, pues pueda tener una masa verde que en el día de futuro de mañana, dentro de unos años, pues lógicamente también sea un nuevo pulmón en la ciudad de Torrevieja, que al final alimenta lo más preciado de nuestra vida, ¿no? Y es el oxígeno que nos proporcionan claro, las especies naturales. Como decíamos al principio, estamos en una remodelación y en una actualización de la ciudad de Torrevieja muy profunda en estos años. Además, muchos puntos al mismo tiempo. La semana pasada, alcalde, estuvo usted de visita en la localidad vecina de Elche, donde se reunió con su anónimo, el señor Ruz, y allí también se habló de las conexiones, porque Torrevieja, nosotros estamos trabajando en ella, el pueblo, el ayuntamiento, todos, para que sea pues más... tenga todo lo que necesita, pero el acceso desde fuera de Torrevieja también hay que trabajarlo. Se habló algo de incluir a Torrevieja en el circuito de tram. ¿Cómo ve de factible esto el alcalde de Torrevieja? Muy factible. De hecho, mi objetivo principal no solo era aceptar, lógicamente, y devolver la invitación por parte del Ayuntamiento de Elche y del alcalde Pablo Ruz de que una de las palmeras de ese gran palmeral, que es Patrimonio de la Humanidad, pues llevase el nombre de la ciudad de Torrevieja, que es un honor para todos los torrevejenses, ¿no? Digamos que esa fue el principal objetivo, pero antes y previamente estuvimos hablando de lo que yo considero que es muy importante para nuestro municipio. Al final, el Ayuntamiento de Elche y la Unidad Valenciana han firmado un convenio, están haciendo el proyecto de ejecución de las obras que comunicarán lo que es la estación de tram de Alicante con una estación que habrá que ubicar en Elche. Esa estación, además, quiere ser mucho más moderna que el tram convencional con catenarias y quiere ser un E-tram que es ecológico, eléctrico, y en este caso no hace falta tener catenarias. Por lo tanto, es mucho más eficiente y mucho más económico, según indican todos los técnicos e ingenieros en la materia, ¿no? Y lo que manifesté principalmente es que cuentan con nuestro total apoyo, porque esa es la única forma que podamos desarrollar que el E-tram continúe para la comarca de la Vega Baja. Claro. Si no llega a Elche, es imposible que nosotros nos comuniquemos por otro lugar, ¿no? Allí también estuvimos hablando de nuestra problemática de la Nacional 332, que también afecta a lo que es la costa de Elche, y que para nosotros es muy importante que se dimensione. El Ministerio sigue sin darnos información ni a él ni al Ayuntamiento de Torrevieja que represento. Este es un punto que nos quedamos... la verdad, aquí se habló bastante, ya que hasta 6 veces, según informó el alcalde de Elche, quería preguntarle si también le había pasado, que no tenía respuesta del Ministerio de Transporte, del señor Óscar Puente, en este caso. Esto hace muy difícil que podamos solucionar problemas que nos son ajenos, aunque los sufrimos nosotros. Tú fíjate, te pongo un ejemplo para que lo puedas entender y lo entiendan los oyentes. No hay publicación que haga en mis redes sociales del tema que sea
que haya un comentario de un ciudadano donde diga todo eso está bien, pero ¿cuándo se desdobla la Nacional 332? Sí, eso es cierto. O incluso algunos también me dicen ¿cuándo se desdobla la carretera del hospital? ¿No? Al final aquí hay dos administraciones que tienen una obligación con la ciudad de Torrevieja histórica y la Generalitat Valenciana tiene que desdoblar la carretera del hospital, está haciendo el proyecto de ejecución, con lo cual está dando pasos y nos está dando información y estamos trabajando conjuntamente. Hace una semana y media la directora general de carreteras estuvo en el ayuntamiento, una reunión 100% técnica que no comunicamos porque era de trabajo interno, donde dimensionamos absolutamente todo ese desdoblamiento. Es decir, eso va hacia adelante, esa normalidad. Hay gente que hay veces que dice, no, es porque eso están sus compañeros del PP. No, si hubiese alguien en el gobierno de España que nos devuelve los correos electrónicos, las llamadas, las peticiones, las solicitudes. Yo tengo a mi secretaria que se dedica semanalmente a llamar 1 o 2 días al ministerio para, y bueno, conoce perfectamente a las personas que le cogen y le dicen, sí, ya sabemos que la petición está, bueno, pero no nos contestáis. No hay... Llevamos 2 años así. El ministro Puente está muy, en este caso, ocupado. Seguro que tendrá el secretario general de Infraestructura, seguro que tendrá la directora general de Carreteras, seguro que tendrá no sé cuántos asesores, ingenieros técnicos. Alguien puede atender al alcalde de Torrevieja. Lo que no es normal, que es que los ciudadanos han interiorizado de que esto es algo normal. No, lo anormal es que no te contesten. Yo, por ejemplo, cuando terminemos la entrevista, Josep, voy al minuto de silencio y me voy a la Dirección General de Costas, a Alicante, que la directora general de Costas me va a atender. ¿Para qué? Para hablar de proyectos como, en este caso, la playa de Los Locos, que tenemos que hacer unas mejoras allí sobre el proyecto que está a punto de ser adjudicado. Voy a hablar también de zonas portuarias y playas, es decir, lo normal es que te atiendan y que trabajemos conjuntamente. Claro, ¿cómo puedo yo trabajar conjuntamente el desdoblamiento de la Nacional 332 si la administración que lo tiene que ejecutar ni me recibe, ni me contesta a mis escritos, ni me da información? Porque si dijera, mira, no hace los 2 primeros, pero por lo menos le manda notificaciones al ayuntamiento, en esta bendita hora y en este momento seguimos sin conocer, y esto es muy importante, cuál es el proyecto de desdoblamiento de la mitad, porque se anunció que solo se iba a hacer la mitad. Pero es que ese proyecto no ha sido aprobado por el Ministerio, porque una vez que lo apruebe tiene que ser transmitido al Ayuntamiento de Torrevieja para que el Ayuntamiento de Torrevieja también hagamos lo propio. Es decir, no es indispensable nuestra aprobación, pero sí que nos tienen que decir por dónde van a pasar el desdoblamiento para que nosotros también, en aquellos lugares en los que tengamos que ayudarle, pues hagamos estas cosas. Y entre otras muchas cosas, los puentes que cruzan la CV 905 y la CV 95, porque son 2 de los principales puentes que la ciudad de Torrevieja tiene que dimensionar. ¿Cuántas veces entramos por la zona de los centros comerciales y llegamos a la zona de Tavisán y vemos las colas de salida y de entrada? Ese puente tiene que ser dimensionado no a 2 carriles, probablemente a 3. Y eso necesita una afección de la Nacional 332. Hasta que no nos digan cómo pasan por debajo, el problema es que el proyecto que supuestamente se está haciendo llega hasta el Parque de las Naciones. Claro, ¿para qué quiero ir a Madrid? Oiga, para explicarles este problema, para decirle que en la ciudad de Torrevieja los torrevejenses estamos reclamando esto. Oiga, y pongo sobre la mesa toda la predisposición del ayuntamiento y este equipo de gobierno para trabajar conjuntamente. Porque lo que no puede hacer usted, lo hago yo. Y esto lo estoy acreditando con la Generalitat Valenciana en el puerto. En el puerto me entendí perfectamente con Chimo Puig. Y ahí está su ejecución. Y ahora me estoy entendiendo con Juan Fran Pérez, que es el presidente actual de la Generalitat Valenciana. Es decir, aquí no hay colores, hay proyectos de ciudad que los ciudadanos lo que quieren es que sus representantes, pues al menos, yo sé que sería lo más normal, nos contesten. Y es que es verdad que lo tenemos interiorizado, alcalde. Lo que son los atascos, vivimos con ellos, tanto como pues en verano vivimos con los mosquitos. A unos les podemos poner parón y a lo otro todavía no lo tenemos. Antes de hacer una pequeña pausa, alcalde, yo quiero también hablar, evidentemente, lo que ha comentado de la Vega Baja, todas las conexiones que nos hagan con la Vega Baja, con Elche, todas son importantes, pero estábamos hablando del centro urbano y hay una de las principales estructuras muy características de Torrevieja, en la que todos nos hemos ido en alguna vez. Yo tengo edad para haber ido incluso a los cines de la plaza. Aquella estructura, bueno, pues no va a perder un poco el cariz que tenía, pero sí se va a modernizar, porque yo he estado mirando fotos, estuvo aquí la vicealcaldesa hace ya unas semanas y nos comentó que se había cogido como referencia, creo recordar que se llama el de San Miguel. Sí, el mercado de San Miguel. El mercado de San Miguel, que está en Madrid. Porque lo que se le quiere dar es un aspecto más moderno, está todo acristalado. Estas obras van conjuntas con las del puerto. ¿En qué situación nos encontramos?
Sí, sí, en principio, de hecho ayer tuvimos una reunión con la dirección y bueno, hay dos ámbitos que voy a intentar explicarte lo más rápido y eso es posible. Claro. El de obra por un lado y el de la gestión por otro. Ujú. De hecho, creo que se ha cerrado, o si no hoy o mañana, se cierra el plazo de recepción de ofertas para la gestión de lo que es el mercado. Sí. Y ahí, bueno, con respecto a las anteriores veces que hemos estado hablando, ha habido un cambio sustancial. Es decir, hemos decidido que, según todos los informes, nos habilitan de que la mejor gestión es la que podría realizar una empresa externa, que sería la que centralizaría nada más y nada menos que la oferta máxima de 30 puestos. Ujú. Ahora mismo estamos a punto de conocer, las empresas que se hayan presentado, la oferta que nos han hecho en ese ámbito. Es decir, no sabemos si eran 30 puestos, 27, 26. Lo que sí que sabemos es que hay 9, que son los anteriores que quedan y que si manifiestan que quieren efectivamente continuar tendrán que poner unas condiciones especiales. Es decir, esos 9 tendrán una bonificación del 75% del precio público estipulado. Ujú. ¿Por qué? Porque tienen un derecho adquirido anterior. Y por otro lado, decir también que hemos puesto en marcha unas ayudas para todos estos empresarios para que los que han decidido ubicarse en el entorno, en concreto hay 4 o 5, pues que podamos ayudarle a costear esos elevados costes mientras duran esas obras. Ujú. Y ahora el proceso de la obra. La obra, la verdad que va muy bien. Hemos empezado a ver ya que han empezado a aperturar el edificio, a quitar toda esa piel exterior de ladrillo, porque el interior ya prácticamente lo tienen finalizado. Solo nos restará la demolición de la planta primera, porque la planta primera se le va a dar al bajo y por lo tanto vamos a tener un mayor altillo y es donde vamos a encontrar en los laterales la zona más de disfrute de la gastronomía, Sí. de toda esa parte de degustación para que nos podamos sentar, etcétera, etcétera. Y tanto la una como la otra va a la par, es decir, si todo va bien, creemos que no más de un mes habrá un adjudicatario y ese adjudicatario ya tendrá 6 meses para adaptar el mercado a lo que será su oferta. Ujú. ¿Para qué? Para llegar a la fecha que marcamos. Siempre hemos manejado intentar llegar a final de año, el mes de diciembre, ¿no? Cuando estemos cercanos a ello, decidiremos con los empresarios si efectivamente aperturamos para diciembre o lo hacemos a lo mejor después de la Navidad, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que el mercado tradicional y el mercado gastronómico, que es la nueva oferta, hemos copiado a Málaga, hemos copiado a Murcia, hemos copiado al de Valencia, hemos copiado al de San Miguel. Es decir, al final son mercados y lo que hemos puesto en esa licitación queremos que vengan empresas a gestionarlas con experiencia en ese tipo de Claro. mercados, porque lo que no queremos es que nos ocurra lo de hace algunos años, que fueron proyectos fallidos, al final el edificio permanece cerrado. Y la segunda parte de decisión, que la tomaremos probablemente dentro de un mes y medio o 2 meses, es decidir qué va a ir en las plantas superiores. De momento tenemos definido un dimensionamiento, digamos, municipal, desde cualquier aspecto de ampliación o relación con el edificio de la universidad, o cualquier aspecto de centro comercial abierto, las concejalías que hemos enumerado que podrían dar uso allí, etcétera, etcétera, o lo que hemos posibilitado también, Josep, es decir, hemos dicho que las empresas que concurran a ese proceso que te acabo de decir, que creo que está a punto de terminar, pues nos hagan también desde el ámbito privado alguna oferta de las plantas superiores. Todavía no hay ninguna idea de para qué se van a usar. No, entonces cuando ya tengamos, si la iniciativa privada nos sugiere algo, Claro. pues lo meteremos en esa costelera de oferta municipal y privada y decidiremos cuál es la mejor para el interés general, ¿no? Es decir, Claro. yo creo que de esta forma no nos limita nada, pero sí que pronto decidiremos qué es lo que queremos hacer. Si en el caso hipotético adoptáramos la decisión privada, habrá que hacer una habilitación nueva de contrato público, y decir, y habrá que hacer un concurso y habrá que cerrar todas las documentaciones. Es decir, las plantas, si finalmente se decide una cosa u otra, no van a estar para como te decía, el principio del año, final de este año. Será con posterioridad, pero bueno, una vez puesto en marcha ya el edificio y funcionando absolutamente todo el entorno, pues eso nos habilitaría que poco a poco ya vayamos decidiendo esas Claro. plantas superiores, ¿no? Eso es como actualmente tenemos esta infraestructura. Son planta segunda y tercera las que hablamos. que restan. No le da miedo al alcalde que se queden inhabilitadas, que al final se queden No, vacías. no, porque sé que no se van a quedar. En el caso hipotético de que no haya una oferta que nos pueda interesar privada, nosotros la verdad es que tengo un dimensionamiento ya pedido de concejalías que me haría falta 2 plazas. Ujú. Pero también es verdad que con la puesta en funcionamiento, que creemos que también para la primavera puede estar el de la fábrica del hielo, el edificio contiguo a las Eras de la Sal, el paralelo ese va a posibilitar que muchas de las concejalías que habían pedido dimensionar sobre la plaza podamos tener un espacio en este también emplazamiento, con lo cual al final iremos moviendo muchas cosas. Por ejemplo, lo que era el centro de oficios que íbamos a colocar en la plaza se ha trasladado
a la obra de las monjas, que también ha empezado ya Sí. su ritmo de trabajo bastante importante. Pronto va a venir la demolición de fachadas y luego pues empezará a subir el edificio, que la intención también es que para la primavera, finales para mayo, probablemente pues el edificio de las monjas también esté terminado, ¿no? Al final estás hablando de que creo que voy a poder cumplir el compromiso que adquirí, que muchos torrevejenses pensaban, pero que va a hacer el puerto, que se va a hacer la plaza, que se va a hacer las monjas, que se va a hacer el edificio de la universidad, la fábrica del hielo. Pues todo eso está en marcha y como Cuanto bien, menos ambicioso. y como tú bien has dicho, los torrevejenses lo estamos sufriendo, ¿no? Sí. Y están poniendo su total predisposición porque saben que la transformación es la que requiere la ciudad de Torrevieja. Creo que una vez teniendo estos edificios, luego vendrá con posterioridad la finalización de las eras de la sal, etcétera, etcétera, y sobre todo cambiando la imagen urbana, haciendo infraestructuras también de mejora de la trama urbana y mejorando los transportes, con el transporte urbano, con esos aparcamientos disuasorios que si quieres también abordamos. Bueno, todo eso tiene que venir a ayudar a un cambio de ciudad y que, lógicamente, lo que pretendemos es una restauración del ámbito comercial y hostelero de nuestro entorno y que haga que al final genere economía y que la economía genere puestos de trabajo, que es el principal objetivo nuestro siempre, que no haya absolutamente ningún torrevejense en esa lista de desempleados. Es verdad que había un libro que leí que decía que el precio del progreso es que hay que sentarse a ver cómo se seca el cemento antes de poder pisarlo. Estamos en ello, estamos en ese proceso. ¿Me va a permitir, alcalde, que hagamos una pequeña pausa para publicidad? 5 de la mañana, estás escuchando Torrevieja Radio y en el día de hoy hemos invitado al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, al que le tenemos que dejar marchar dentro de muy poco porque les recuerdo que a las 12 del mediodía en las puertas del ayuntamiento se va a celebrar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del fatídico 11 de marzo, que es la fecha y la efeméride que nos toca hoy recordar, por desgracia. Y estábamos hablando con el alcalde sobre todo lo que tenemos en Torrevieja en marcha, obras, proyectos. Y hay una cosa que antes ha comentado, alcalde, y es que todo se hace para que no haya... para intentar que haya lo menos parados posibles en Torrevieja, el trabajo y la economía se muevan, y eso nos lleva a que lo que todos queremos, y además es un derecho constitucional, es la vivienda. Por fin se ha traído a Torrevieja, desde hacía ya mucho tiempo, un plan para vivienda joven, para jóvenes y no tan jóvenes, de 35 hasta 35 años, con ayudas estatales. Estamos hablando del Plan Vive, que ya se ha puesto en marcha en Torrevieja. Además, otro proyecto bastante ambicioso, si no recuerdo mal, es uno de los más grandes que podemos tener en España, en lo que es en terreno se refiere. Pero es verdad que hago mía la voz de muchas personas que están preocupadas con este Plan Vive porque son viviendas subvencionadas donde ha habido ciertos problemas en ciudades cercanas, como puede ser Alicante, donde la gente está preocupada para que este plan llegue a las personas indicadas. ¿En esto se está trabajando desde el Ayuntamiento de Torrevieja? Sí, absolutamente. Además, lo que ha ocurrido en el Snaus, que es como se llama la zona en concreto de Alicante, son viviendas, en este caso, otorgadas en la gestión anterior. Ajá. Es decir, no forman parte del Plan Vive y yo creo que acertadamente por la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos que participamos, prácticamente todos los ayuntamientos conformamos el Plan Vive, era hacer una reglamentación nueva, era hacer unos controles absolutamente nuevos. De hecho, nosotros ahora mismo estamos ya en la última fase. Esta mañana he revisado el reglamento previo y sobre todo la ordenanza que nosotros tendremos que aprobar para la gestión de todas las viviendas. Y bueno, están ultimándola, lo voy a pasar a la vicepresidencia primera, y que es la consellera de Vivienda, Susana Camarero, para que en este caso lo supervisen, lo aprobemos conjuntamente y ese será ya el último paso para ya oficialmente. Pues la intención, ya hay uno de esos proyectos que han presentado licencia de obra, están los arquitectos supervisándolo y en este caso, pues en cuanto todo eso esté, pues comenzará la construcción, ¿no? De hecho, la intención es cuando empecemos con la construcción de la primera de las viviendas, pues ahí será la apertura oficial de la convocatoria pública para que todos los ciudadanos, los oyentes, todos los que ahora mismo están esperando, oye, el Plan Vive, ¿cuándo voy a poder solicitarlo? ¿Qué tipología de vivienda va a haber al alcance? ¿Cómo voy a poder acceder a ese tipo de vivienda? Es decir, a mí me interesa alquilar, incluso con una opción a compra. No, yo quiero comprar. Es decir, esas tres modalidades están a disposición y sobre todo los detalles de ellas, ¿no? Es decir, a mí me interesa una vivienda con un dormitorio, con 2, con 3, hasta 4 dormitorios, eso es lo que se va a ofrecer, y sobre todo el precio de cada una de estas viviendas, ¿no? Son precios que aproximadamente están al 50% del mercado.
Y sobre todo también en este ámbito pues hay una reserva, como tú bien decías, para el 40% para viviendas jóvenes, que si no se cubrieran por jóvenes, pues habilitarán al resto de los que ya no somos tan jóvenes. Ujú. Decir que son viviendas, esto es algo que la gente confunde, no es vivienda social. La vivienda social es la que la Generalitat Valenciana a través del EVA gestiona pues en algunas de las zonas que conocemos, como la zona del Cuba, Sí. de Islas Canarias. Esta tipología de vivienda no es esa. Es una vivienda de protección oficial o protección social que lo que tienen efectivamente es unas bonificaciones tanto en impuestos como lo que tiene que ser la gestión, y luego también tienen unos rigurosos, y ahora voy a lo que tú decías, Ujú. una reglamentación muy rigurosa para que no sucedan pues los casos que desgraciadamente estamos viendo que ha Los sucedido requisitos lleguen a quien tiene que llegar. efectivamente. Yo, por Ujú. ejemplo, ayer leía el reglamento previo. El reglamento previo no solo desmenuza claramente la problemática que ha existido en Alicante, sino que da opciones a la administración para controlar en todo momento que eso no suceda, ¿no? E incluso vamos mucho más allá, ¿no? El Plan Vive creo que es un plan bien realizado, un plan de la Generalitat Valenciana, donde también ponen otra parte importante, Josep, porque al final es el esfuerzo económico de cada particular reducido un 50%, con lo cual es accesible a una nómina que se sitúe probablemente entre los 20 y pocos hasta los 55.000 euros, Ujú. que pueda acceder desde la tipología que te acabo de decir, y sobre todo también esos créditos blandos, porque cuando vayamos a una entidad financiera siempre nos ocurre que nos da el 75 o el 80% de la financiación. ¿Qué ocurre con ese 20% o 25%? Pues que la administración es la que lo va a asumir con créditos del ICO, en este caso del IVF, que es el Instituto Valenciano de Finanzas, Ujú. y va a posibilitar la financiación del 100%, con lo cual tenemos absolutamente todo el recorrido puesto a disposición de esas personas que efectivamente, como tú bien dices, tienen problemas para acceder a la vivienda, Claro. no pueden llegar a los niveles que está el mercado actualmente, y sobre todo también aquí hay una parte muy importante que va a gestionar el ayuntamiento, porque hay un número de viviendas que va a estar a disposición del parque municipal, y nosotros, a través de este caso de la Oficina Municipal de Vivienda, que te anuncio que va a estar ubicada justo aquí al lado, es decir, en la esquina donde actualmente estamos haciendo esas obras de reforma, me refiero a Caballero de Rodas con Clemente Bosalvez. En esa esquina vamos a ubicar la Oficina Municipal de Vivienda, que ayer tomó posesión ante mí un funcionario, el último que faltaba por incorporarse, un auxiliar administrativo. Tenemos un arquitecto ya que ha entrado a trabajar al mismo, está preparando y ultimando, es el que ha hecho la documentación que te decía, y también tenemos un técnico de administración general, un TAC, un abogado, para que pueda asesorar en todo lo que tiene que ver para que podamos. Así que todo el mundo que está muy interesado en adquirir una vivienda, pues yo creo que probablemente en 15, 20 días, en cuanto la Generalitat Valenciana apruebe lo que acabo de comentar, pues lo oficializaremos. Podrán acceder a través de esta oficina físicamente, Ujú. y vamos a generar una página web exclusiva del Plan Vive, donde habrá una plataforma donde podrán recibir información y donde van a subir las solicitudes, y por riguroso inscripción de solicitudes y por cumplimiento de todos los requerimientos. También avanzo que el requerimiento que estamos intentando que prime es el que el presidente de la Generalitat Valenciana ha enumerado en las últimas semanas, se refiere al arraigo, es decir, al final, ¿quién va a tener preferencia? Pues quien más años lleve empadronado en la ciudad de Torrevieja. ¿Por qué? Pues porque es el que más derecho tiene adquirido, ¿no? Ujú. Es algo de sentido común, pero bueno, esto son algunas de las cosas que hemos incorporado, y confío mucho que esas 822 viviendas pues se cubran absolutamente, y nuestra intención es poner la primera piedra a la primera, porque no mayo, junio del año siguiente pues tener las primeras viviendas para que sean entregadas, y bueno, esas familias torrevejenses pues vean un poco de la luz también en este túnel del acceso a la vivienda. Es verdad que la vivienda es el problema ya no de Torrevieja, es un problema casi nacional y europeo. Yo quería preguntarle, no me resisto a preguntarle algo al señor alcalde, es que aquí en Torrevieja evidentemente recibimos muchísimo turismo en la época estival, y hay muchas viviendas que se alquilan para esas épocas, pero si nos ponemos a mirarlas, para tener una vivienda de alquiler vacacional hay que cumplir unos requisitos, y hay pues mucha piratería en este aspecto. Esto también incide en el precio del alquiler para quien, bueno, pues quien no puede, ciudadanos de Torrevieja que a lo mejor no pueden acceder a una vivienda comprada. ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento? Yo entiendo que contra la piratería es como cuando surgió la piratería de películas y tal en internet. Es muy difícil ponerle puertas al campo, pero ¿qué se puede hacer desde el ayuntamiento contra esto? Lo que estamos haciendo, Josep, es decir, hace algunos años teníamos efectivamente esa pregunta y no teníamos una contestación, ¿no? Porque no había una reglamentación clara, ¿no? Ujú. En este caso, la Generalitat Valenciana generó hace ahora un poco más de año y medio una ley valenciana
que ha regulado absolutamente todos estos extremos, ¿no? Y de hecho ha diferenciado hasta 11 días lo que considera ese alquiler vacacional, y a partir de los 11 días pues es el alojamiento más turístico, el apartamento turístico, que es la otra reglamentación, ¿no? Ambas reglamentaciones ya no solo hay un marco jurídico, sino que hemos solicitado la delegación de competencias del control, que eso es algo que era lo que hasta el momento no se estaba realizando. De esa forma, por un lado, vamos a exigirle, se le está exigiendo a esos propietarios que esa oferta la tienen que tener reglada, por lo tanto tiene que cumplir rigurosamente unos requisitos, y por otro lado el control de esa oferta queremos que lo realice el Ayuntamiento de Torrevieja. Para nosotros es muy importante porque al final la centralita de la policía local recibe una llamada de hoy de un vecino que a las 1 de la madrugada pues su vecino de al lado está con la música elevada o haciendo ruido y me molesta, ¿no? Y la policía local lo que hace es atenderla, pero no tiene boletín de denuncia, porque no tenemos delegada esa competencia. Eso se pasa a la Generalitat Valenciana y ahí teníamos un limbo que no había una legislación clara. Claro. Eso ya se ha posibilitado y yo creo que bueno, en este próximo año, en cuanto llegue esa delegación de competencia, vamos a poder dar contestación a muchas de las reclamaciones ciudadanas. Y lo que tú decías, vamos a legalizar con toda seguridad mucha de esa oferta que actualmente pues está en un limbo, que hay gente que no conoce, que no sabe que tiene esa obligación. Sí, muchas veces a lo mejor es simplemente desconocimiento y no saben que lo están haciendo mal, ¿verdad? Está el de desconocimiento y habrá con toda seguridad el que es, efectivamente, pues ese otro es una forma de controlarlo con esa delegación de competencias y sancionarlo, que esto es lo más importante, porque al final también va a redundar esas sanciones por delegación de competencias a las arcas públicas locales y permitirá que nosotros pongamos a disposición más efectivos policiales para el control de todo este tipo de ofertas, que para nosotros es fundamental. Josep, vivimos en una ciudad que vive del turismo, nuestra oferta no es hotelera, es en este caso alojamiento turístico, y nosotros tenemos que tener el mayor número reglado, porque eso significará que daremos una mejor calidad de atención y en segunda instancia pues lógicamente no garantizará que aquellos excesos que puedan cometer sus usuarios pues los podamos controlar para que no perjudiquen a nadie. La verdad es que eso es importante porque la ley está para todos y no nos la podemos saltar simplemente porque no nos convenga. Tenemos breves minutos porque sabemos que se tiene que desplazar a ese minuto de silencio que les recuerdo que habrá a las 12 del mediodía, dentro de muy pocos minutos en la puerta del Ayuntamiento, pero hemos dejado la guinda del pastel, alcalde, para el final. Estamos hablando que Torrevieja tiene muchos puntos neurálgicos que se están obrando, que se están mejorando. Entre todos estos puntos hay que desplazarse. La guinda del pastel es nuestro transporte público urbano. Este año podremos decir que ya por fin está en funcionamiento, que está en marcha, al nivel que sea. Pero para desplazarse entre estos puntos necesitamos nuestros autobuses. Sí. Además, esta semana estaban presentando ya por fin la documentación a la empresa que inicialmente ha sido adjudicataria provisionalmente. Es una empresa que conocemos, es Avanza, la que actualmente nos presta el servicio de transporte no solo urbano, sino el interurbano. Y bueno, yo creo que si todo cumple los requisitos técnicos, pues probablemente este viernes o al sumo la semana que viene la Junta de Gobierno ya adjudicará provisionalmente. Y entonces solo nos restará el periodo de recursos de 15 días. Sí. Si no hay ningún recurso, eso significa que bueno, a finales de marzo, mitad de abril, tendríamos firmado el contrato y empezaría a prestarse el nuevo servicio. Una vez que se firme el contrato, ahí hay unas semanas de instalación de todo lo que tiene que ver con el nuevo servicio. Estamos hablando de las frecuencias mayores, está hablando de líneas nuevas, estamos hablando incluso de muchos de estos espacios que actualmente no están comunicados con transporte urbano, y todo eso se hará provisionalmente durante el primer año con autobuses que la empresa concesionaria tendrá que poner a disposición. Es decir, serán autobuses de ellos que alquilarán, además con una antigüedad determinada y cumpliendo los parámetros que hemos dicho. Algunos de ellos tienen que ser eléctricos y otros híbridos. Eso mientras llegan lo que serán los autobuses, que está cifrado entre 9 y 12 meses, tendrán que ser servidos, la renovación de toda la flota, ¿no? Por lo tanto, antes de este verano, si no hay recurso, yo creo que vamos a estar disponiendo y disfrutando del transporte urbano, que es indispensable y muy necesario para que intentemos utilizar el vehículo propio lo menos posible y nos podamos mover dentro del municipio. Si hubiese recursos, pues probablemente no sé si llegaríamos al verano, pero sí que podríamos afirmarte, Josep, que este año tendríamos dimensionado con toda seguridad nuestro transporte urbano, muy necesario, muy anhelado, muy trabajado y muy retrasado también, porque hemos sufrido absolutamente recursos de todo tipo, demoras
en todos los ámbitos, y yo creo que la ciudad de Torrevieja no puede continuar mucho más con el servicio de transporte actual. Por el crecimiento que tenemos, ¿no? Y que además yo me va a permitir que le recuerde al señor alcalde que es una de las promesas que están sobre la mesa, y ahí lo tenemos. Le vamos a dejar marchar porque tiene más compromisos, pero no me resisto a hacerle una última pregunta, alcalde. Esta noche, ¿con el Manchester podremos o no? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? en este momento. Pues no lo sé, ¿no? La verdad es que yo anoche pensaba que el Barcelona iba a poder con el Newcastle. Fue difícil. Y fue difícil. Y quien pensaba que no lo iba a conseguir o lo tendría muy difícil, me sorprendió como el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Con ese 5-2, ¿no? Yo creo que al final el fútbol es un deporte de igualdad. Al final todo se declina por las diferencias de algunos jugadores. Sí. Está claro que esta noche es un gran partido y, bueno, los que somos madridistas pues intentaremos soñar con que nuestro equipo nos dé una alegría y pueda tener una renta para el partido de vuelta, pero bueno, la verdad es que los últimos tiempos y cómo están jugando no nos hace ser tan optimistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que las gestas del Real Madrid en los últimos años y las últimas Champions pues han sido gracias a esos partidos épicos donde han conseguido remontarlo, ¿no? Yo me va a permitir, pero yo creo que a la afición del Madrid le falta lo que le sobra a la ciudad de Torrevieja con las obras, que es la paciencia para dejar que los proyectos fluyan. Me parece que no les dejan mucho tiempo a los al banquillo. Al final, yo creo que también le ocurre al Barcelona. Los grandes equipos, sus aficionados no tenemos paciencia, ¿no? Y al final estamos hablando de personas que son tan importantes, que tienen unos sueldos tan elevados, que el nivel de exigencia es tanto y nos pensamos que esto es jugar y cantar, ¿no? Y esto no es nada de eso. Al final es un equipo, tiene que hacerse funcionar y, bueno, no es fácil que los entrenadores se adapten absolutamente, bueno, estas cosas que conocemos, y al final yo creo que el deporte es maravilla en ese sentido, ¿no? Pero bueno, si no lo conseguimos en este fútbol maravilloso y con nuestros grandes equipos, hay otras disciplinas deportivas que yo invito a los aficionados a que practiquen y a que sigan. Yo creo que, por ejemplo, tanto el balonmano como otros deportes como el baloncesto, el fútbol sala, por cierto. Sin ir más lejos, mañana tenemos un campeonato de rugby cinta en Torrevieja. Hay muchos deportes, es verdad. Sí, era justo lo que te iba a decir. Y bueno, hay otras disciplinas deportivas que creo que en los últimos años hemos crecido mucho. Tenemos muchos aficionados, tenemos grandes equipos de la ciudad de Torrevieja que también están esperando con los brazos abiertos a que sus aficionados vayan a animarles. Pues le agradecemos, alcalde, que haya dedicado unos minutos pues a prácticamente decirnos cómo está nuestra ciudad, porque nos interesa mucho tenerle de vez en cuando. ¿Tenemos que tener más paciencia? Sí. ¿Que vamos a ver resultados en breve? Pues parece que este es el año en que vamos a empezar a destapar ya lonas y ver los resultados. Gracias a Dios, sí. Bien, pues aquí lo daremos buena cuenta. Muchas gracias, alcalde, por estar en Torrevieja Radio, como siempre. A vosotros, siempre un placer.